comprar vivienda o tener una vivienda tal vez es la decisión más importante que va a tomar la mayor parte de los hogares a lo largo de su vida. Seguramente ustedes han escuchado esta idea varias veces. Y lo más interesante es que cuando hacemos una inversión que dure 10, 20 o 30 años, requiere muchísimo entender cómo vivo yo hoy para que esa vivienda responda a mi hoy, pero también cómo necesito que responda a mi mañana. O sea, sí, comprar vivienda es una decisión bien importante. Y aunque hablamos mucho de que ya no estamos comprando vivienda como antes, piensen si no conocen al menos una persona o una pareja que todavía habla de... La idea de vivir en nuestra vivienda soñada. O tenemos al menos un amigo que está buscando información sobre... créditos de remodelación. El tema de subsidios. Leasing habitacional. O le hemos puesto un corazón a las fotos del familiar que muestra su apartamento nuevo en redes sociales. O hemos comprado un detalle para ir al house shower al que nos invitaron. O sea, la idea de comprar vivienda sigue estando en el aire. Y quizá por eso es que en Colombia logramos alcanzar al año 2022, entre 2020 y 2022, un pico de 260,000 unidades vendidas. Es decir, que cada día de ese año se vendieron unas 712 casas, o sea que por lo menos 30 hogares tomaban esta decisión cada hora. Entonces, independiente de que comprar vivienda sea o no la decisión más importante de nuestras vidas, sí o sí es un gasto al que de una u otra forma le estamos prestando mucha atención. Pero ¿cuándo nació ese sueño de tener casa propia y qué está pasando ahora con ese sueño? ¿Cómo ha cambiado la forma en que vivimos, elegimos y pagamos por un techo? ¿Y qué revelan los lugares en los que decidimos vivir sobre nosotros mismos? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de vivienda. Culturalmente uno crece en Colombia escuchando que tener casa propia le brinda a uno mucha seguridad, que es importante tener un techo. El tema cultural de construir un arraigo familiar también es importante. ¿Por qué? Porque casi siempre eso inicia por una casa. Él es Joseph Gómez. Joseph trabaja en la industria farmacéutica, tiene posgrados en finanzas y en administración y fue de nuestros primeros Nulovers. Además, hace poco compró su primer apartamento en Bucaramanga y esto lo hizo pensar en todo lo que culturalmente está detrás de esa decisión. Es una de las decisiones que genera más seguridad en Colombia. Es más, es una de las inversiones más comunes que tenemos en Colombia porque uno está viendo su inversión. Los ladrillos se tocan. Y por esta razón es que en Nu se han abierto más de 27,000 cajitas con el nombre casa o casita y más de 16,000 con el nombre apartamento. O sea, hay muchísimos Nulovers que están ahorrando desde ya para la cuota inicial o para alguna de las cuotas de este gasto que, como dice Joseph, es toda una inversión. También porque es crear esa seguridad y estabilidad, pero que le empieza a generar un tema como de patrimonio e incluso un vehículo de movilidad social. Quien habló al final es Gabriela Bonilla, directora de estudios económicos de Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción. Y lo que ella y Joseph dicen es muy cierto. En países como el nuestro, la vivienda tiene un peso cultural muy grande y muchos crecimos con la idea de que formar una familia, asentar cabeza y empezar a construir patrimonio son decisiones que pasan, sí o sí, por el hecho de comprar casa y vivir en ella. Pero aunque estas son razones de peso al comprar casa, hoy en día conviven con otras razones más pequeñas, o no pequeñas, pero sí más personales. De hecho, cuéntenos ustedes en los comentarios cómo se imaginan esa casa o ese apartamento que se ajusta a sus necesidades. ¿Cuántas habitaciones? ¿Qué tan grande? ¿Qué es prioritario? ¿Qué me brinda? ¿Está cerca de qué? ¿Qué oportunidades me da? Él es Javier Pinzón, arquitecto especialista en innovación y gestión de ciudades y miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la Regional Santander. Y lo que Javier busca cuando nos plantea estas preguntas es que hay que romper el paradigma de ver una vivienda en una relación de metros cuadrados y costo. Debe ser algo más. Y de ese algo más queremos hablar en este episodio. De cómo hoy, quizás más que antes, la pregunta que nos hacemos ya no es solo cuánto cuesta la vivienda, sino sobre todo qué resuelve. O sea, cómo se adapta a mis necesidades, que no son las mismas que tenían mis papás, pero tampoco son las que tienen mis amigos. Y para entender por qué llegamos a este punto, tenemos que mirar hacia atrás. Porque lo interesante es que nuestras necesidades han ido cambiando con el tiempo y con ellas se ha ido transformando el mercado de la vivienda hasta convertirse en lo que conocemos hoy. La vivienda como refugio es la primera razón o motivación de que empiecen a existir estos espacios que hoy en día llamamos casas, llamamos apartamentos. Y la necesidad que empezó a cambiarlo todo fue el calor. Tan solo escuchen esto.
Antiguamente, muchas viviendas se organizaban alrededor del lugar donde estaba el fuego, que con el tiempo se convirtió en la cocina, de la que tenemos todo un episodio súper recomendado. Mucho después, les hablo del siglo XIX, el gas empezó a iluminar y calentar las casas, y los espacios se llenaron de tuberías interiores y exteriores. Luego, con la electricidad, empezaron a existir pasillos más largos, cuartos interiores sin ventanas, ausencia de patios abiertos, y la casa se organizó a partir de los enchufes. Y hoy en día empezamos a hablar un poquito del tema millennial, y es que se empieza a ponderar dentro de este grupo poblacional más joven que exista, que su proyecto sea, digamos, amigable con el medio ambiente. Y por eso hablamos de casas que funcionan con energía solar, en donde la ubicación y el diseño del techo se planean para que los paneles solares capturen la mayor cantidad de luz posible. Pero también hablamos de casas que producen más energía que la que consumen. Y a nivel más pequeño, en Colombia, hoy por hoy tenemos 25 millones de metros cuadrados certificados como vivienda sostenible. Y esto es que tiene reducciones importantes en el consumo de agua y energía. Y así como todo esto se desprende de la necesidad de refugio y de calor, la segunda necesidad que transformó todo fue la de limpieza e higiene. O sea, la ducha como parte del espacio interior de la casa fue algo que se dio con el tiempo y en distintas culturas. Piensen solamente que en Roma las termas eran espacios públicos para bañarse y charlar. Y en cuanto a los inodoros, esto fue un problema desagradable por mucho tiempo. Lo que hoy en día todos damos por sentado, y es que tú sueltas el agua en tu baño y todo eso se va por una tubería. Eso no pasó sino hasta el siglo XVIII y se fue refinando hasta el siglo XX. Antes de esto no existía. Entonces pues la higiene era un tema complejo, porque pues al final era de la puerta para afuera, todo eso es de nadie, entonces allá terminaban todos los desechos. Piensen en las literas, que son esos cubículos fuera de la casa conectados a un hoyo debajo de la tierra donde se acumula todo. O vean que en los castillos medievales el baño estaba en una pequeña habitación de los pisos altos para que todo cayera o al suelo o a las paredes del castillo. O piensen que instalar un baño entero en el año 1900 en Estados Unidos costaba entre $500 y $1,000, que serían entre $15,000 y $30,000 de ahora. Así de privilegiado era. Entonces, la necesidad de higiene en la vivienda es algo muy moderno y que en países como Colombia empezó a importar seriamente hasta inicios del siglo XX, cuando muchas más personas empiezan a migrar del campo a la ciudad. Entonces esta necesidad de construcción de viviendas higiénicas surge para empezar a solucionar esos problemas, para evitar esos brotes de cólera u otro tipo de enfermedades que se generaban en la época, y pues ahí empieza esa intervención del Estado. Lo que hizo a través de la Ley 46 de 1918, que garantizaba viviendas higiénicas a la clase obrera. Y aquí la cosa se pone interesante, porque este fue el punto de inicio para que el gobierno empezara a participar de forma más activa en resolver la necesidad de viviendas que tenían las personas. Inicialmente las viviendas las hacía el Estado, creó unas entidades que fueron muy buenas, muy robustas, el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, las cajas de vivienda. Y estas instituciones públicas que empezaron a funcionar desde los años 30 no solo construían casas, sino que también eran quienes ofrecían créditos para poder pagarlas. Todo directamente organizado por el Estado. Por ejemplo, Ciudad Salitre fue un resultado de ese tipo de espacios. Y así se puede uno ir dando vueltas por el resto del país y va a encontrar siempre barrios que fueron construidos mediante estas instituciones. Pero con el paso de las décadas, el sector privado empezó a tener un papel cada vez más fuerte, no solo en la construcción de proyectos, sino también en la financiación. Y entonces, el acceso a vivienda dejó de estar solo en manos del Estado y empezó a volverse un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado. No era que el uno diera paso al otro, sino que tenían que empezar a trabajar en conjunto, y de hecho es en el año 91, ahí ya dio un brinco muy grande, cuando se formaliza la creación de un sistema nacional de vivienda. Y a partir de ahí es que el mercado de la vivienda empieza a funcionar más o menos como lo conocemos hoy. O sea, desde ahí empezamos a hablar de empresas que construyen los proyectos de vivienda, entidades financieras que ponen los créditos, un ahorro que hacemos durante un tiempo para pagar una cuota inicial, y del Estado como un habilitador o el que entrega los subsidios para que los hogares puedan acceder a esos proyectos que se van a hacer. Y dicho todo esto, les pongo un último ejemplo de una necesidad que cambió para siempre el sistema de las viviendas. Piensen que con la invención y la masificación del carro, dejamos atrás los caballos y cambiamos potreros y establos por garajes.
Pero esto no es todo. Lo más importante es que con los carros empezaron a construirse casas mucho más distantes de los lugares centrales. Y pues el automóvil empieza a cambiar esta dinámica y ya la noción de es que queda lejos pasa a un segundo plano. Lo que hizo que las ciudades crecieran mucho más. Y por eso hoy en día, al momento de escoger dónde vivir, ese dónde se convirtió casi que universalmente en la necesidad más importante al elegir una vivienda. Para nosotros era importante en ese momento la ubicación, que nos pudiéramos movilizar de manera central. El tema de acceso al transporte siempre va a ser muy ponderado, incluso el 80% de los hogares lo mencionan como uno de los aspectos más, decisivos a la hora de comprar vivienda o elegir cuál va a ser su proyecto. Pero volviendo a la historia, el hecho de construir casas en lugares más apartados también dio pie a la creación de un tipo de área residencial totalmente nueva, los suburbios. Estos suburbios fueron muy necesarios en países como Estados Unidos tras el aumento de hogares que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, hubo proyectos de suburbios como uno muy famoso llamado Levittown, que en su mejor época podía levantar una casa prefabricada en 16 minutos. Claro, todas las casas eran igualitas y se construían como una cadena de ensamblaje. Son todos iguales, pero ¿por qué los hacen todos iguales? Porque necesitan atender rápidamente esa necesidad. Entonces tú produce en serie lo más rápido que puedas. Ahora imaginen esas casas de los suburbios, que son como las que vemos en las películas estadounidenses. O sea, son casas de 2 pisos, techo inclinado, un pequeño antejardín y un garaje que da directo a la calle, donde el papá está limpiando el carro. Adentro, la cocina es compacta y la mamá está preparando la cena. Las habitaciones, subiendo las escaleras, tienen el piso alfombrado. Y en la sala se ve la chimenea mientras los 2 hijos, que están tirados sobre el tapete, ven la televisión. Esto empieza a definir de alguna manera cómo son las personas. Se empieza a volver un estilo de vida. O dicho de otro modo, la vivienda empezó a ser un sueño en el que proyectábamos quiénes queríamos ser. Por eso, para las generaciones pasadas, tener casa propia era uno de los logros más importantes, porque no solo representaba estabilidad, sino también la posibilidad de proyectar un estilo de vida, un tipo de familia, un tipo de trabajo y una idea de futuro. Y lo interesante es que incluso hoy, cuando nuestras formas de vivir y de crear hogar son tan distintas, ese sueño sigue estando presente en muchas personas. Y lo que cambia es el tipo de vivienda que buscamos. Ya no solo existe la familia tradicional, entonces tampoco existe la vivienda tradicional. Ella es Carolina Martínez, especialista en finanzas de vivienda que ha brindado asesoría a más de 1.500 familias y que crea contenido informativo a través de su marca Caro Tu Vivienda. Cuando empecé, yo pensaba que iba a asesorar parejas jóvenes con bebé en camino o familias tradicionales, papás, hijos, pero la realidad es mucho más diversa. Por eso, la casa que busca un millennial soltero que quiere vivir cerca de las zonas centrales no es la misma que busca una pareja sin hijos. Ellos buscan apartamentos de 2 alcobas, una para ellos y otra para oficina. Porque seguro ambos trabajan desde casa y por eso también buscan conjuntos con gimnasio, coworking, zonas verdes, zonas barbecue para compartir con sus amigos. Y esta vivienda no es la misma que busca una mamá soltera y está perfecto. A la vez, esta es muy distinta a la que busca una persona en sus 20 que está por independizarse. Porque sí, las personas más jóvenes también quieren comprar casa. Ya no quieren pasar por el arriendo porque ya lo vieron, que lo vivió sus padres. Entonces dicen, si me voy a independizar, no va a ser pagando arriendo, lo voy a hacer en mi propia vivienda. Y justo con esto, la variedad también está presente en los tamaños de las viviendas que se construyen ahora, según los datos de Camacol. El 34.7% son inmuebles entre 31 a 50 metros cuadrados, el 40% son entre 50 y 70 metros cuadrados y un 21% todavía son inmuebles de áreas mayores a 70 metros cuadrados. Es decir, el sector lo que ha ido haciendo es diversificar mucho más esos modelos de vivienda o tipos de producto que se generan y pues digamos que para todos casi que hay una demanda importante. En cualquier caso, para todos esos perfiles que siguen viendo en la vivienda la proyección de un sueño, en Nu tenemos CDTs que van desde 60 días hasta casi 3 años. Así pueden empezar un ahorro inteligente que va a generar buenos rendimientos y se va a sumar a la primera cuota de ese sueño que ha marcado a varias generaciones y que sigue marcando nuestra época. Y aquí hago una pausa para decirte algo. Si eres nuevo por acá, si acabas de llegar a este podcast y te está gustando, nos ayudaría muchísimo que toques el botón de seguir
actives la campanita y nos califiques con 5 estrellas. Esto nos permite seguir haciendo episodios para entender cómo esas cosas en las que seguro gastas todos los días terminaron convirtiéndose en grandes industrias. Y bueno, hasta ahora les vengo hablando de cómo nuestras necesidades de refugio, calor, energía, higiene y transporte fueron modelando el mercado de la vivienda y el diseño de las casas. Hasta este momento, donde cada vez queremos más espacios propios, más ajustados a cómo vivimos, pero sobre todo que respondan a nuestras nuevas formas de vivir. Quien habló es Santiago Zúñiga, CEO y cofundador de Vividero, una empresa dedicada a la remodelación de interiores. Pero además de esto que nos confirma Santiago, díganme si no hay siempre al menos un espacio en la vivienda que habla demasiado sobre quiénes somos. Y por supuesto, por ese espacio pagamos mucho más. Siempre vi mi espacio como el cuarto en donde podía sentarme, pensar, escribir, leer, un sofá amplio, una cama gigantesca. Había un espacio que para mí era indispensable, siempre lo ha sido, que es un área donde pudiera adaptar como un estudio, un lugar de trabajo. Ese rinconcito que siempre terminaba siendo el corazón de mis proyectos. Entonces, este espacio fue uno de los indicadores para decir, ese es el apartamento para ti. Y claro, este es un espacio que priorizamos cuando buscamos dónde vivir, pero que incluso cobra más sentido cuando decidimos remodelarlo. Como dato curioso, vean que los espacios que más solemos remodelar en las casas son el baño y la cocina. Es el espacio que más requiere presupuesto, o sea, en resumen, tiene un costo más alto en la remodelación. Y por otro lado, son espacios que no son los más grandes, pero son los que visualmente más impacto tienen sobre el resto de la vivienda. Y aunque una remodelación es un gasto que varía mucho de precio, para hacer cuentas fáciles, hoy en día una remodelación de una vivienda usada o en obra gris tiene un rango cercano entre 850,000 pesos y 1.200.000 por cada metro cuadrado. En donde hemos visto una tendencia que para áreas más grandes, viviendas más grandes, el valor de metro cuadrado disminuye y para viviendas pequeñas, el valor de metro cuadrado aumenta. Pero detrás del valor, lo interesante es que remodelar habla de nuestra búsqueda por hacer cada vez más íntima la conexión entre lo que somos y el tipo de vivienda que habitamos. Porque hablamos literalmente de moldear el hogar y sus espacios a nuestras necesidades. O sea, realmente se llena uno como de mucha emoción al crear su propio espacio. Uno va construyendo como tal esos espacios propios, a su medida, a su gusto, con sus colores, con sus formas, con la luz que uno quiere que se dé. Y de cierta forma, esto ya lo hacían nuestros papás o nuestros abuelos en una época en donde lo común era construir y arreglar la casa por mano propia. De hecho, la autoconstrucción informal fue la forma en la que crecieron muchas ciudades de Latinoamérica y, por supuesto, de Colombia. En donde muchas familias compraban un lote y tomaban decisiones de comprar un material, de contratar al maestro del barrio para poder responder a las necesidades que tenían, que seguramente era una casa de un piso, 2 pisos, a la cual se le montaba un baño nuevo, una habitación e incluso un piso entero. Esta fue por mucho tiempo una forma de amoldar la casa según quienes éramos. Pero hoy, el tipo de viviendas que tenemos no nos permite construir pisos enteros. Y por eso es que el interiorismo se volvió nuestra forma de exteriorizar lo que somos. Además, creo yo, remodelar refleja un nivel muy alto de exigencia hacia tu propio estilo de vida. Y es que parece que ahora somos mucho más conscientes de la relación que tenemos con los espacios que habitamos. En ese sentido, cuando tú tienes un hogar que respondió a tus gustos y a necesidades, pues prácticamente la conexión emocional que tú vas a tener con esa vivienda va a ser mucho más fuerte. Y entonces, remodelar los espacios que más nos gustan de nuestra casa o comprar la vivienda que se ajusta a quienes somos. Esos son deseos que en el fondo hablan de la necesidad de apropiarnos del lugar donde vivimos, para así incorporarlo a esa lista de casas que cuentan nuestra biografía. Siempre hacia atrás nosotros vamos a recordar las viviendas que más nos marcaron a nosotros, probablemente donde nos criaron, en donde nos desarrollamos, en donde nos independizamos, en donde tuvimos familia y en donde nos envejecimos. Pero aunque todo esto es cierto, no podemos negar algo que vemos mucho hoy en día, y es cómo los proyectos de vivienda son cada vez más uniformes y con unidades más pequeñas. Esto es resultado de varias cosas que han venido pasando en el tiempo. Por un lado, las ciudades
empezaron a limitar el número de suelo disponible y esto automáticamente generó que muchas de las viviendas que se construyeran empezaran a ser en altura. Por otro lado, la tierra misma y los materiales se fueron volviendo más costosos y esto, más la construcción en altura, fue poco a poco dando lugar a los conjuntos cerrados. Hay un autor que lo termina llamando rejalópolis y empezamos a ver esos conjuntos llenos de rejas que décadas atrás no existían. Y por último, también es cierto que los hogares han reducido bastante su número de personas. Por ejemplo, en el 2005, los hogares más predominantes, es decir, los que tenían mayor peso en el total de la población, eran los que tenían 5 personas o más, o sea, eran hogares extensos, representaban el 33% del total. En 2024, ese tipo de hogar solo representa el 12%. Es decir, que las tasas de natalidad sí vienen disminuyendo y los hogares unipersonales o de 2 personas vienen en aumento. O sea, no estamos hablando del futuro, ya estamos hablando de lo que está pasando en la composición de la población colombiana y es que el 46% de los hogares tienen 1 o 2 personas. A todo esto se suma el hecho de que esos proyectos de edificios de apartamentos pequeños son los que más estamos comprando. Salen al mercado y se venden rapidísimo. O sea, hay una demanda ahí latente. Realmente uno no ve que esos proyectos se queden pues sin comercializar ni nada, sino que de hecho se venden muy rápido. Y lo curioso es que este tipo de proyectos también está cambiando la forma en que la vivienda responde a nuestras necesidades. O sea, si antes hablábamos de cómo nuestras necesidades transformaban los espacios interiores de las casas, hoy hablamos de la importancia de los espacios exteriores, pero dentro de los mismos conjuntos. Entonces también cambia un poquito esa noción de que anteriormente era de la casa para dentro lo privado y el resto es solamente ir a trabajar. Venimos cambiando también en esos hábitos culturales y eso es clave comprenderlo para la evolución que va a tener los desarrollos de viviendas en el futuro inmediato. De hecho, eso es algo que ya está pasando, porque ahora hay una gran tendencia de construir proyectos de vivienda con muchos espacios compartidos. Hemos visto incluso proyectos que tienen 18 zonas comunes o sociales. Y cada zona termina respondiendo a esas necesidades personales que ya no tienen lugar en el espacio íntimo de la casa, sino en los espacios externos. Gimnasio siempre aparece como la más importante. También ha sido muy recurrente el tema de que tenga un espacio para mascotas. Incluso se denomina parque para mascotas. E incluso algunos proyectos ya tienen incorporadas temas de zonas coworking. Y aunque estas son las más comunes, ya hay unas zonas sociales que uno ve como zona gaming, zona de camping, lavanderías. Pero aunque tengamos ahora conjuntos con muchas zonas sociales, esto habla de una realidad. Si queremos que el espacio interior de la casa responda a todas nuestras necesidades, normalmente tendremos que pagar más, ya sea buscando un apartamento más grande o invirtiendo en remodelar uno pequeño. Y esto nos lleva a otra realidad. Muchas veces no terminamos viviendo en la casa que queremos, sino en la que podemos pagar. Y cuando aparece esta tensión entre lo que queremos y lo que podemos, eso abre la puerta a una discusión y ¿es mejor comprar o es mejor arrendar? Pero de eso les vamos a hablar en el próximo episodio. Por ahora, lo que queríamos era plantear esta pregunta y sobre todo, plantear esa relación entre mis necesidades y lo que estoy dispuesto a pagar por ellas cuando hablamos de comprar vivienda. Porque hacernos esa pregunta antes de comprar nos permite tomar decisiones más informadas y conscientes. Porque uno no solo compra vivienda, sino compra un proceso, compra una deuda que podría ser también bastante significativa. Entonces es la suma de un montón de emociones y de números para llegar a tomar una decisión adecuada. Y con esto último Joseph dio en el clavo. Lo que compramos al comprar vivienda es un proceso. Y resulta que un proceso bien hecho puede tardar entre 10 meses a 3 años después de que empiezas a prepararte hasta que recibes las llaves de tu casa. Por eso, sí o sí, el primer consejo para empezar el proceso de comprar vivienda es ir construyendo un ahorro constante. Abre una cuenta de ahorros que genere rentabilidad como la que tiene Nu. Tú puedes guardar allí tu dinero donde te esté dando unos rendimientos y cada mes mete aunque sea el 10% de tu salario. El segundo consejo para este proceso es tomarse el tiempo de buscar un proyecto adecuado. Como les digo, existe una oferta de 157,000 viviendas. Tal vez no irse a la ligera con el primer proyecto, sino evaluar varios proyectos. Ver la mayor cantidad de ofertas disponibles en el mercado. Mirar sobre todo el constructor, revisar qué otros proyectos ha realizado. Y con toda esta información vas a lograr filtrar mejor las opciones en medio de un mercado que es muy amplio y del que desconocemos tanto. Y en esta misma línea viene el tercer consejo: informarte todo lo que puedas sobre los subsidios.
Eso es clave, porque como nos contó Caro, este es el tema sobre el que más desconocen las personas que buscan sus asesorías. No saben que a través de los subsidios pueden completar esa cuota inicial. Hay muchas personas, por ejemplo, que creen que no pueden ganar o no pueden acceder a subsidios porque ganan más de 2 salarios mínimos. Así que no pierdas de vista el hecho de que Tenemos el 80% de los hogares hoy ganan menos de 4 salarios mínimos en Colombia. Eso hace que sean sujetos de o programas de subsidios de diferentes agentes, sea el gobierno nacional, las cajas de compensación familiar o incluso subsidios o programas que tienen las mismas ciudades. entonces pilas con este punto, porque tienen que buscar muy bien los subsidios vigentes, ya sea para la cuota inicial, el mantenimiento de vivienda o incluso el pago del crédito. Hay subsidios que están ahí esperando y nadie reclama porque no los conoce. Ahora, el cuarto consejo para este proceso es que te asesores y te prepares muy bien antes de solicitar un crédito hipotecario. Para eso, pregúntate antes que nada, ¿Cuál es, digamos, mi capacidad de pago? La regla, mira, es muy simple. Tu cuota mensual no debe superar el 40% de tus ingresos. Esto incluso es por ley de vivienda. Y cuando calcules, incluye no solo la cuota del crédito, sino también la administración del conjunto, el impuesto predial, gastos de escrituración y bancarios. Esos gastos adicionales existen y tienes que tenerlos en cuenta. pero la preparación también tiene que ver con construir una buena vida crediticia. Y como sabemos que lograr esto no siempre es fácil, en Nu creamos 2 nuevas alternativas a nuestra tarjeta de crédito clásica para hacerte la vida más sencilla, sobre todo si antes no has podido acceder a un crédito. Está la tarjeta morada Nu para darte acceso a un crédito fácil y flexible con cuota de manejo baja. Y está la tarjeta Abre Caminos, perfecta para empezar a construir tu historial crediticio si no tienes ahora. Si quieres saber cuál se ajusta más a ti, revisa la descripción del episodio. Pero ojo, todo esto no tiene que ver con que te aprueben o no un crédito hipotecario, pero sí es clave para demostrar un buen comportamiento. Míralo así, es como tener una buena hoja de vida, pero financiera. Entonces, sí hay que tener vida crediticia, sí hay que tener historial crediticio, pero no hay que abusar de él. Y otra cosa que puedes hacer en esa preparación para aplicar el crédito es consultar Con diferentes entidades financieras. Cada entidad financiera tiene un perfil de riesgo o un cliente como ideal diferente. Pero incluso también puedes revisar otras opciones de crédito. Además del crédito hipotecario tradicional, existe el modelo de leasing habitacional. Que funciona como un arriendo con opción de compra. Tú pagas una cuota mensual y al finalizar el plazo puedes comprarla. Ahora, si vamos a hablar de créditos, recuerda que si lo que buscas es remodelar tu vivienda, puedes buscar Opciones de financiamiento en el mercado cada vez están existiendo más, que son créditos de remodelación que tienen muy buenas cuotas, que tienen también muy buenas tasas de interés. Incluso en Nu tenemos préstamos personales y préstamos de bajo monto que pueden ser una buena opción cuando pienses en remodelar. Y cuando decidas hacerlo, pide toda la documentación. Pregunta por renders, toca los materiales antes de comprarlos, pide un presupuesto desglosado y prioriza los espacios que más transforman visualmente tu casa. Todo esto tenlo en cuenta porque Remodelar es una decisión que se toma probablemente 1 o 2 veces en la vida. así que sueña y planea mucho ese diseño que tanto quieres. Pero entonces, recapitulemos. Primero, construir un ahorro consciente. Segundo, informarte con detalle de los proyectos. Tercero, averiguar todo lo posible sobre subsidios. Y cuarto, prepararte muy bien para pedir el crédito hipotecario. Y ojo, estos no son pasos que se hagan uno después del otro, sino que son frentes que se trabajan al mismo tiempo. Es como armar un rompecabezas financiero, digámoslo así. Y nunca olvides que detrás de ese rompecabezas está la pregunta sobre qué dice la vivienda que quieres comprar sobre ti, sobre tus necesidades y sobre quién eres en este momento de tu vida. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Las marcas mencionadas en este episodio son producto de la investigación y las conversaciones con los invitados. No son una recomendación por parte de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Andreu Pulido Alonso, Johnny Martínez Cano, Juan Pablo Ramírez, Araceli López y Alejandra Ramírez. El fact-checking estuvo a cargo de Johnny Martínez. La musicalización es de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio y el diseño visual y arte de la temporada fueron hechos por el equipo de Nu Colombia.